Tres formas de ser un idólatra. Este no es un tutorial de cómo llegar a ser un idólatra, sino más bien poder identificar si estás en una situación de idolatría. Lo primero que puedo afirmar es que la idolatría es el pecado que Dios más aborrece. Lo digo con toda seguridad porque todos los demás pecados provienen de la idolatría. En el momento en el que pones a alguien o a algo por encima de Dios, toda tu relación con Él se corrompe. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, surgen los demás pecados. Si Dios no está en primer lugar, no hay respeto, no hay honor, no hay adoración. Entonces el pecado se convierte en una realidad. El primer mandamiento en Éxodo 20 habla sobre la idolatría y dice: no tendrás otros dioses fuera de mí, no tendrás dioses ajenos. Y el segundo mandamiento habla acerca de lo mismo: no te harás ídolo, imagen o alguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra o en el mar. Entonces, esto ya nos está diciendo que el Señor toma muy en serio esto de la idolatría. También podemos ver que en la Biblia hay más de 500 referencias acerca de la idolatría, de ídolos y de los dioses. Entonces, hay tantas referencias y se habla tanto de esto porque es algo que Dios no quiere, es algo que Dios aborrece. También podemos ver en la Biblia que las consecuencias de la idolatría en muchos casos eran la muerte. Estas son razones suficientes para pensar que Dios aborrece este pecado con tanta intensidad. Entonces, si hay idolatría, surgen los demás pecados. Si Dios no está en el primer lugar, va a surgir lo demás. Van a surgir los demás pecados. Entonces, Dios aborrece la idolatría, y cuando tú no le das la prioridad en tu vida a Dios, estás viviendo en idolatría. Ahora, tres formas de ser idólatra o tres formas de estar en idolatría. El primero es no darle a Dios el primer lugar. No darle a Dios el primer lugar. Dos, intentar adorar a Dios de maneras incorrectas. Intentar adorar a Dios de maneras incorrectas. Y tercero, adorar a alguien que crees que es Dios, pero no es. La primera es muy fácil de entender. Cuando colocas algo o a alguien por encima de Dios, es idolatría. La segunda es cuando intentas adorar a Dios, pero utilizas medios, métodos que no son correctos para adorar. Y también cuando tienes una situación espiritual que no es correcta e intentas adorar a Dios. La tercera es cuando construyes una idea de Dios y creas un ídolo, porque ese Dios en el que tú estás pensando que adoras no posee las características del Dios verdadero. Entonces se cree que es Dios, pero como no tiene las características del Dios verdadero, no es el Dios verdadero, no es el Dios de la Biblia, entonces está adorando un ídolo. Y tú puedes ser idólatra ahora mismo si estás en alguna de estas tres. Obviamente, si hay adoración a imágenes y demás, es idolatría, pero este video lo hago para aquellos que son cristianos, aquellos que saben que no adoramos imágenes, pero a veces pensamos que no podemos estar en idolatría porque no adoramos imágenes, pero estas tres cosas nos hacen entender que sí puede haber idolatría aunque no estés adorando una imagen.